para pagar mis deudas, me vi obligado a ir a la ciudad a trabajar. Todos decían que ser canario enjaulado daba mucho dinero rápido, así que para que me eligieran lo antes posible, falsifiqué mi identidad y me hice pasar por un Omega. El heredero del grupo farmacéutico bajó personalmente a escoger gente, y me eligió a primera vista. Yo, convencido de que iba a ser un canario mantenido, ni siquiera leí bien el contrato antes de firmarlo. Un segundo antes soñaba con alojamiento, comida, seguros y bonificaciones incluidos, y al siguiente, leí de reojo una cláusula que decía, gran suma a cambio de un hijo. Quedar embarazado en un mes, dar a luz en un año, el niño se queda con el padre, y como compensación, me dan 10 millones. Se me vino el mundo encima. Soy un beta. ¿De dónde voy a sacar yo un hijo? No. Miraba ese título enorme mientras me atragantaba con el té y tosía sin parar. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con las cláusulas del contrato? Me preguntó él. No, ninguno. El heredero estaba sentado en el sofá frente a mí. Alzó un poco el mentón y su abogado enseguida vino a recoger los documentos de la mesa. Observé cómo el contrato se alejaba cada vez más de mí, y por dentro estaba hecho un manojo de nervios. He sido honesto toda mi vida y justo la única vez que digo una mentira para conseguir trabajo, me topo con Hudson, el tipo que está desesperado por tener un hijo. Claramente, esto era castigo divino. El contrato es por un año, dijo él. Haré lo posible para que quedes embarazado cuanto antes. Después tendrás personal exclusivo para atenderte, y yo me encargo de todos los gastos de comida, ropa, alojamiento y transporte. Tengo una villa en Lisan. Mañana enviaré a alguien a recogerte. Quédate allí tranquilo esperándome. Iré cuando tenga tiempo. Y otra cosa, quiero que lo recuerdes muy bien, esto es una transacción. No esperes cariño de mi parte. Aparte del dinero, no te voy a dar nada más. La cláusula de penalización está al final del contrato. Espero que la revises con atención. Rápidamente agarré mi copia del contrato y lo pasé hasta las últimas páginas. Y, como sospechaba, los números ahí eran astronómicos. Ni vendiéndome alcanzaría para pagar esa multa. Mi cabeza procesaba tan rápido que parecía que el CPU se iba a quemar, pero aún así no se me ocurría ninguna solución. Todo por estas manos estúpidas que firmaron tan rápido. ¿Tienes alguna otra duda? Si no, ya puedes irte, me dijo Hudson con tono frío, echándome casi sin miramientos. Tomé otro sorbo de té con las manos temblorosas y le pregunté con cautela. Señor, digo, en caso de que, solo por decir, si no logro quedar embarazado, ¿qué pasa? Hudson soltó una carcajada como si hubiera escuchado el chiste más ridículo del mundo. ¿Se te olvidó que Engrui Pharma es de mi familia? No importa qué enfermedad rara tengas, aquí no hay nada que no podamos curar. Ja, nuestra empresa sí que es poderosa. Por fuera me reía con él, pero por dentro ya me estaba quejando. Si Engrui realmente pudiera aumentar la fertilidad de los betas, la alianza ya no estaría preocupada por la tasa de natalidad. Ni siquiera había terminado mi queja interna cuando el heredero volvió a hablar con total seguridad. Además, con mi genética y mis capacidades, no creo que tengas problemas en quedar embarazado. Tiene razón, fui yo quien se preocupó de más. No importa qué tan buena sea tu genética. Si logro embarazarme, será un milagro del más allá. 2. Año 357 de la Alianza, invierno. La guerra en la región suroeste terminó, pero mi padre no volvió con vida. Mi madre, enferma desde hacía años, al recibir la noticia de su muerte, no soportó el dolor y pronto se fue también. Me quedé solo, y lleno de deudas. Quizá temía que me quitara la vida, así que antes de irse, mi madre me hizo prometer una y otra vez que pagaría cada centavo que debíamos. La compensación del ejército no cubría ni una décima parte de lo que debíamos, así que decidí dejar el pueblo donde viví más de 20 años y me fui a la capital de la Alianza. Las grandes ciudades están llenas de oportunidades. Mientras consiguiera un trabajo, pagar las deudas era solo cuestión de tiempo.
Quizás incluso me quedara algo para vivir el resto de mi vida con tranquilidad. Lástima que yo solo quería pagar todo rápido e irme a reunirme con ellos. Elegí tomar un atajo y me topé con Hudson, el tonto con plata. 3. El heredero era muy eficiente. Al día siguiente de mudarme a la villa, ya había hecho que su asistente me transfiriera el dinero del mes, el cual usé de inmediato para saldar mis deudas. Ver esa cantidad aparecer y desaparecer tan rápido en mi cuenta me hizo pensar, yo no produzco dinero, solo lo transporto. Pasé una semana lleno de ansiedad, pero al final, lo inevitable llegó. Si no fuera porque su celo se adelantó, quizá hubiese tenido que esperar aún más. Después de todo, a mi querido jefe no le interesaban los romances, él solo quería un hijo. La presión de su feromona se filtraba por debajo de la puerta. Yo temblaba como una hoja. En estos días había buscado información sobre Hudson. No solo era el heredero de Engrui Pharma, también era un alfa de clase S. Y para colmo, no solo tenía buena pinta, sino que era perfecto en todo sentido. En cuerpo y rostro era de lo mejor que podía ofrecer un alfa. Seguro hay una fila de personas desde la capital hasta la puerta de mi casa deseando casarse con él. No entiendo por qué necesita buscar a alguien para que le tenga un hijo. Lo peor es que ni sé si voy a sobrevivir al celo de este alfa S y si ni gano el dinero y termino muerto. Mi madre me va a estar regañando desde el otro mundo. ¿Vas a quedarte afuera todo el día? Entra ya. Ese sí, ya voy. Apreté los dientes, abrí la puerta y entré. La presión de sus feromonas me envolvió como una marea, como si quisiera devorarme. Aunque no podía olerlas, esa sensación me oprimía el pecho. Sin duda, un alfa S era muy dominante. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por una lámpara de escritorio que emitía una luz cálida. Contrario a lo intimidante de sus feromonas, Hudson estaba sentado en el sofá, leyendo unos papeles, tranquilo como una estatua sagrada. ¿Eres tartamudo?, dijo sin levantar la vista. ¿Por qué no está eso en el expediente? No tartamudeo, solo estoy nervioso. Finalmente alzó la mirada. Sus ojos eran tan penetrantes que sentí que podía verme por dentro. Tragué saliva. ¿Y por qué estás nervioso? ¿Acaso no mandé al médico al día siguiente para explicarte todo el proceso de apareamiento? Sentí calor en la cara. Sí, había enviado a alguien a enseñarme todo, pero lo que me ponía nervioso no era eso. Lo que me preocupaba era que al momento de la verdad, descubriera que yo era un beta. Tranquilo, todo va a salir bien. Ya me rocié con toda la dosis letal de feromonas que me dio mi colega. Aguantar una noche con Hudson debería ser suficiente. No me gusta perder el tiempo ni tengo ganas de esperarte a que te acostumbres. Ven aquí. Hagámoslo rápido y directo. 4. Caminé despacio hasta quedar junto a él, pero Hudson me jaló de golpe hacia su pecho, sin darme tiempo a reaccionar. Tal vez por haber esperado demasiado, su expresión no era precisamente amable. Fue entonces cuando recordé lo poco que me quedaba de profesionalismo, así que me incliné para darle un beso ligero en la comisura de los labios. Él contuvo la respiración un instante, y en un segundo todo se descontroló. Yo me sentía como un tronco recién talado, rígido, empapado y con un dolor punzante donde la sierra había cortado. Pero el leñador no se detenía, seguía tallando con fuerza, intentando abrirme un hueco para sembrar su valiosa semilla. Lástima que él no sabía que ahí no había tierra fértil, que esa semilla nunca iba a germinar. Todo su esfuerzo era en vano. Pensando en eso, me invadió un poco de culpa hacia Hudson. Aguantando el dolor, le rodeé con los brazos para abrazarlo, pero el muy tonto malinterpretó el gesto y se puso aún más intenso. Hudson parecía un perro hambriento que no había probado carne en años. Toda la noche me tuvo sin descanso, al punto de que perdí el conocimiento 4 o 5 veces. Y aún así, no pensaba soltarme, como si no fuera a dejarme ir hasta conseguir ese hijo. Al final, sentía que me había mordido tanto el cuello que casi me lo arranca. Estuve a nada de confesarle que soy beta, pero por suerte me desmayé antes. 5.
A la mañana siguiente, Hudson aún dormía a mi lado. Yo intenté levantarme para tomar agua, pero no podía moverme. Me dolía todo el cuerpo como si me hubieran desmontado los huesos y vuelto a armar. ¿Despertaste? Su voz me hizo dar un salto. No sabía en qué momento se había despertado, pero ahora me miraba fijamente con esos ojos rasgados y brillantes, aunque su expresión era terrible. Buenos días, jefe. HMPH. ¿HMPH? Pero si el que fue destruido anoche fui yo. ¿Y él todavía se atreve a hacer esa cara? ¿Se siente mal, jefe? Yo estoy perfectamente. Más bien tú deberías explicarme en qué momento el omega que contraté se convirtió en un beta. Mi mente se quedó en blanco. Sentí que la sangre se me helaba. No me atrevía a mirarlo, mucho menos a contestar. Solo cerré los ojos y fingí estar muerto. No me digas que te rediferenciaste esta semana. Me caía el sudor frío. Con voz temblorosa, le contesté. Si dijera que sí, entonces. Entonces te mato ahora mismo. Con esas glándulas todas secas y aún así te atreviste a fingir ser omega. ¿De verdad crees que un alfa en celo es idiota? Hudson se levantó y empezó a vestirse, su tono helado. La cláusula de incumplimiento está claramente especificada. Será mejor que prepares el dinero de la multa para que no tenga que meter abogados. En cuanto escuché multa, mi cuerpo reaccionó más rápido que mi cerebro. Ignorando el dolor, le agarré la ropa desesperado. Jefe, todo se puede hablar, ¿sí? Es verdad que no puedo tener hijos, pero puedo hacer muchas otras cosas. Puedo ser tu guardaespaldas, tu sirviente, limpiar la casa, y si no hay otra, hasta puedo ser tu perro o tu juguete. Por favor, no me deseche, ¿sí? En este punto, la dignidad y el orgullo ya no valían nada para mí. Mientras no me aumentara la deuda, estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Hudson me miró con una mezcla de emociones. No estoy tan enfermo. De pronto, sonó su celular. Lo observé con nervios mientras contestaba. La voz de un hombre mayor se oyó al otro lado. Joven amo, la señora me pidió que le recordara que no olvide asistir a la cena de fin de mes. La última vez no vino, y el señor está muy molesto. Además, esta vez la señora ha elegido a una nueva candidata para el matrimonio. Hudson lo interrumpió antes de que terminara. La señora esto, la señora lo otro, ¿ya se te olvidó quién fue el que tuvo lástima de ti y te dejó quedarte a trabajar aquí? Ve a decirle a esa víbora que deje de querer manipularme con esos ancianos. Mi matrimonio no le corresponde decidir a ella. Y otra cosa. De repente, Hudson me miró, como si se le hubiera ocurrido una idea. Me escaneó de arriba a abajo con una mirada astuta. Iré a esa cena. Dile que se preparen bien, porque voy a darles una sorpresa a ella y al viejo. Colgó la llamada. Su sonrisa se hizo más amplia, al punto de que me puso los pelos de punta. Me agarró del mentón y susurró como un demonio. Levántate. Hay trabajo que hacer. 6. Hudson no me desechó, ni me dejó en paz. Desde el momento en que colgó el teléfono, me asignó completamente a su cuidado. Cada día, además de aprender cómo interpretar el papel de un omega, también me dediqué a repasar etiqueta y modales, e incluso a estudiar mandarín. Él decía que cada vez que me escuchaba hablar, sentía que estaba en el desierto, con la arena volando por todas partes. No es por nada, pero los de la ciudad son muy meticulosos con su habla. Podría haberse quejado de lo que decía, pero no lo hizo. A pesar de querer comprarme ropa nueva, me hacía una crítica previa. ¿Te vistes todos los días como un trapo viejo? ¿Eres una salvaje? ¿Este tejido tan tosco no te incomoda? Aunque Hudson era algo rudo con sus palabras, no era una mala persona. Al menos, en cuanto a sus acciones, mostraba respeto. Un día, discutió con su secretaria sobre tirar toda la ropa anticuada de mi armario a la basura, pero al día siguiente, esa ropa fue cuidadosamente doblada y colocada en la parte inferior del armario.
Incluso los objetos que había traído del pueblo siempre recibían su desaprobación, pero cuando los reemplazaba por nuevos, mandaba a guardar los viejos de manera ordenada. Como soy un poco lenta para aprender, él me ayudaba todas las noches. Cuando cometía errores bailando el vals y pisaba sus pies, aunque me hacía burlas, seguía enseñándome pacientemente una y otra vez. Aunque parecía que no había abandonado su plan de tener hijos. Después de largas horas de estudio durante el día, por la noche seguíamos investigando cómo un beta podría tener hijos. Estos días eran incluso más agotadores que cuando trabajaba en el pueblo. Mientras yo estaba agotada con la rutina, Hudson parecía tener energía infinita, como si fuera un perro, cada noche se transformaba en una máquina incansable, intentando cumplir su objetivo de manera rápida. Hasta que la noche antes del banquete, finalmente no pude más. Me tumbé sobre él y le hice la pregunta que me había estado rondando desde el principio. ¿Realmente necesitas tener un hijo? ¿No podemos adoptar? Él respiró con dificultad cerca de mi oído. ¿Crees que soy uno de esos solteros del pueblo que adoptan solo porque no pueden tener hijos? Si no fuera por el testamento de mi abuelo, que exige que el heredero tenga un hijo en 3 años, no estaría haciendo todo esto. Me dio vuelta para que pudiera acostarme de espaldas, luego se acercó para besarme. Pero, ya llevamos más de medio mes intentándolo, realmente no puedo quedar embarazada, ¿podrías cambiar de persona? Antes de que pudiera terminar, recibí su rotunda negativa. No. Débilmente le pregunté, ¿por qué? No me gusta complicar las cosas. No olvides que firmamos un contrato para tener hijos, solo estoy cumpliendo con mis obligaciones. Me quedé sin palabras. Hudson me sujetó la barbilla y me miró con una sonrisa burlona. Además, eres mucho más interesante que esos Omega. ¿Interesante? ¿A qué se refería? Parece que nunca me ha elogiado fuera del dormitorio, donde está la diversión. ¿Será que los betas son más resistentes que los Omega? Un beso repentino me dejó sin aliento, y el trabajador comenzó de nuevo su labor. Cuando parecía que casi había llegado al punto final, Hudson de repente se detuvo. Me sentía como un tronco flotando en la bahía, incapaz de llegar a la orilla, incómoda y con el corazón agitado. A la luz tenue de la luna, nuestros ojos se encontraron, sus ojos brillaban como los de un lobo hambriento en la pradera, y esa sonrisa en sus labios era especialmente cautivadora. Casi me engañas. Landon, ¿qué me llamaste? Empleador, ¿eh? El trabajador de inmediato reaccionó, golpeando suavemente la madera como una especie de castigo. ¿Cómo deberías llamarme? Mi cerebro, ya casi agotado, hizo una búsqueda rápida y finalmente encontró la respuesta. Esposo. Hudson entrecerró los ojos satisfecho, recuerda, mañana no te equivoques. Como si hubiera recibido una orden, el trabajador renovó su energía y se sumió de nuevo en su trabajo. 7. La tarde siguiente, acompañé a Hudson a su casa ancestral. Aunque era uno de los empresarios más ricos de la capital, su mansión era sorprendentemente sencilla. Según Hudson, la fortuna de su familia provenía de su abuelo, quien solo tenía una hija. El padre de Hudson fue quien se casó con ella, aunque su madre murió temprano, y su abuelo mantuvo la propiedad hasta que Hudson alcanzó la mayoría de edad. El testamento era claro, Hudson era el único heredero, pero su padre no aceptaba esto y seguía insistiendo con la cláusula de que debía tener descendencia en 3 años. Su madrastra también intentaba influir en su matrimonio para introducir a alguien de su interés, por lo que Hudson recurrió a esta estrategia. Antes de bajar del coche, Hudson me detuvo y me abrazó, adoptando una postura tan cariñosa que parecíamos una pareja enamorada. ¿Qué pasa, jefe? Digo, esposo. Me rodeó con su brazo y susurró en mi oído. SHH, no bajes aún. Hudson se quedó quieto, y pensé que alguien podría estar vigilando afuera, por lo que me acerqué más a su pecho. Su latido fuerte y constante llegó hasta mis oídos. Esposo, ¿estás nervioso? Tu corazón late muy rápido. Él no respondió, pero su respiración se intensificó. No me atreví a mirarlo, así que continué preguntando en voz baja.
¿Estás bien, esposo? ¿Esposo? Esposo, ¿puedes responder? Esposo. Me giré un poco para ver cómo estaba, pero sin querer toqué su herramienta de trabajo. Inmediatamente me di cuenta de lo que había hecho. Al levantar la mirada, nos encontramos con dos rostros profundamente sonrojados, como si pudieran desbordar sangre. Me alejé rápidamente de él, mientras Hudson tosía incómodo. Creo que hice un buen trabajo improvisando. Más tarde, actúa con naturalidad. Si lo haces bien, te aumentaremos el salario. Asentí sin muchas ganas, sí, lo entiendo. Al salir del coche, Hudson tomó mi mano. En el momento en que tocó mi piel, sentí como si me hubiera dado una descarga eléctrica, pero él me la sujetó firmemente. No te pongas nervioso. Hazlo con seguridad. Aunque él decía eso, aún me sentía incómoda. Apenas caminamos unos pasos, sentí la necesidad de tocar el collar en mi cuello. Hudson se detuvo a mi lado y fingió arreglar mi ropa. No te preocupes, estaré a tu lado. Ten confianza, hoy te ves muy bien. Mi rostro se ruborizó al instante, y Hudson parecía muy satisfecho con mi expresión. Justo en ese momento, cuando el mayordomo salió a recibirnos, le dio un beso en la mejilla. Bonito Omega, me recordó, indicándome que no olvidara mi rol. Desde el exterior, la gente pensaría que estábamos completamente enamorados, pero solo yo sabía que todo era una farsa, aunque yo me había enamorado sinceramente. 8. El mayordomo nos condujo a través del jardín hasta el salón. La fiesta ya llevaba bastante tiempo en marcha. Cuando entramos, el ambiente estaba lleno de colores brillantes y mucha actividad, un ambiente alegre y bullicioso. De hecho, la escena era tan lujosa que, aunque sabía que había ido a una fiesta, cualquiera que no lo supiera pensaría que era una selección de esposas para el emperador. Hudson ciertamente era popular entre los Omega. Sin embargo, él se veía completamente tranquilo, casi con un aire de desdén. Una mujer de mediana edad, vestida de manera ostentosa, se acercó a nosotros, y el mayordomo inmediatamente se inclinó para saludarla. Señora, el joven señor ha regresado. Ya lo sé, puedes irte. La mujer tenía una mirada afilada. Aunque me vio de inmediato, fingió no notar nada y se acercó a Hudson con una sonrisa artificial. Mira, qué bien que has vuelto. Quédate un buen rato esta vez. Mira, estos son los jóvenes más prometedores de Licheng. Tu padre quiere que elijas uno hoy. Yo pienso que el hijo de la familia Zheng sería un buen candidato, su padre. No pudo terminar su frase, pues Hudson la interrumpió. No hace falta, ahorra fuerzas, no vaya a ser que mueras de cansancio antes que el viejo. Ella, que había estado sonriendo amablemente, ahora tenía el rostro de un verde amorado, cambiando de expresión de manera drástica. Dile a mi padre que le he traído a su nuera. Si quiere hablar, que venga a mi oficina, que no esperaré. Al decir la palabra nuera, hizo una pausa y la enfatizó de forma que todos los invitados cercanos se detuvieron a observar. Hudson apretó mi mano, y yo, en un gesto de aparente afecto, rodeé su brazo con ambos brazos, caminando con él de manera ostentosa por la multitud hacia el piso superior. Los murmullos aumentaron a nuestro paso, hasta que entramos en la oficina, donde todavía podía oír el bullicio de los invitados abajo, frustrados por sentirse desairados y avergonzados. Pero yo no me preocupaba por eso, simplemente me sorprendía lo grande que era todo en ese lugar. La oficina parecía más grande que nuestra biblioteca en el pueblo. Antes de que pudiéramos sentarnos, escuchamos pasos afuera. Un alfa con bastón, visiblemente furioso, entró seguido por Hudson's madre, quien parecía disfrutar del espectáculo. Mira lo que has hecho. Delante de toda esta gente, has arruinado mi reputación. Hudson no pareció afectado. ¿Arruinarla? He traído a su nuera, ¿qué más honra que eso? Si no lo entiendes, es porque realmente estás senil. Su padre se quedó en silencio por un momento, y aproveché esa pausa para seguir interpretando mi papel. Hola, tío, tía. Soy Landon, el novio de Hudson. 9.
El padre de Hudson me miró de arriba a abajo con una mirada tan incómoda que parecía que no me veía como una persona, sino como una mercancía. Gruñó y, sin rendirse, le preguntó a Hudson: ¿De qué familia es este niño? Nunca lo había visto antes. ¿Qué familia? Landon lo traje del club, me enamoré de él a primera vista, me gusta muchísimo. Apenas llegamos a casa, ya confirmamos nuestra relación. ¿Tú? Hudson apretó mi mano nuevamente, y rápidamente respondí. En ese momento mis padres acababan de fallecer, tuve que salir a trabajar para pagar las deudas. Pasé mucho trabajo en el club, pero gracias a Hudson, él no me rechazó, me llevó a su casa, y, también nació el fruto de nuestro amor. Fui a tocar mi abdomen, donde claramente no podía quedar embarazada, mi rostro se sonrojó y me giré incómodamente para recostarme en el pecho de Hudson. El padre de Hudson estaba tan furioso que sus venas se marcaron, y gritó: «¿Esto es una locura?». Pensé que mi actuación había sido la mejor de la noche, ya que pagar las deudas era cierto, pero me sonrojé por recordar cómo Hudson había estado golpeando un árbol todas esas noches para conseguir un hijo. Aún no había dejado de sonrojarme cuando recordé que me faltaban 2 líneas de mi guión, así que, tímidamente, me giré para decir: «Papá, Hudson y yo estamos realmente enamorados. ¿No puedes aceptar a este yerno y dejarnos ser felices?». Hudson dejó escapar un fuerte suspiro de frustración, claramente se estaba riendo. «Papá, a veces deberías ponerte en mis zapatos. ¿No fue una locura cuando te escapabas con otras mujeres detrás de mamá? Yo nunca te insulté. Lo único que quieres es que me case y tenga hijos, y ahora que te traigo a alguien, ¿te enojas?». Me escondí en su abrazo, sorprendido por la situación familiar de Hudson, que parecía más una telenovela que algo real. Su padre, incapaz de discutir con Hudson, levantó su bastón y lo dirigió hacia nosotros. Nos abrazamos fuertemente, sin soltar el uno al otro. «Ahora que ya tienes a tu nuera, el nieto pronto llegará, así que mejor olvida la idea de arrebatar la herencia, no hagas más problemas. Aún podría cuidar de ti cuando seas viejo. Si sigues, sabrás cuál será tu destino». Hudson soltó esas palabras con firmeza, protegiéndome mientras nos retirábamos del despacho. Su padre, enfadado, arrojó un objeto hacia nosotros. Al salir del salón de la fiesta y regresar al coche, finalmente me di cuenta de que mi hombro izquierdo me dolía. 10. Sentía como si mi espalda estuviera inflamada, pero no me atreví a decirle a Hudson, por miedo a que me regañara o me quitara dinero. Así que aguanté el dolor hasta la hora de cortar madera, cuando Hudson finalmente lo notó. Me presionó contra la cama, sin dejarme mover, y comenzó a aplicar una bolsa de hielo sobre el hematoma, regañándome mientras lo hacía. «Ay, ay, ay. Pensé que te habías vuelto una serpiente de nuevo. Tu hombro está hinchado como la cabeza de un cerdo, y yo te dejo hacer lo que quieras. ¿Es que no vas a vivir mañana, solo por esta vez que te golpearon? Bien, no dices nada, ¿eh? Quiero ver hasta dónde puedes aguantar». Hudson retiró la bolsa de hielo y comenzó a aplicar medicamento. Aunque decía cosas duras, no estaba siendo tan agresivo como sus palabras. Cuando terminó de aplicar la crema, me giré hacia él y le pregunté: «Jefe, ¿la subida de sueldo sigue en pie?». Hudson se quedó sorprendido por mi pregunta, y después de unos momentos, su mirada se oscureció, como si no estuviera contento con lo que le había preguntado. «HMPH, ¿acaso no te importa tu propio bienestar y aún piensas en un aumento?». La lluvia comenzó a caer con fuerza, y el sonido de los truenos llenaba la habitación. No soy buena para consolar a la gente, ni sé por qué no estaba contento, pero temía que se arrepintiera y no me diera el aumento. Al final, me armé de valor para preguntar: «Entonces, jefe, el dinero sigue siendo». Hudson me levantó con enojo, me ayudó a ponerme el pijama y luego se dio la vuelta, apagó la luz y se acostó. Había metido la pata de nuevo. El sonido de los truenos retumbó fuera, y la lluvia no parecía detenerse en breve. Me acosté cuidadosamente de lado, cerré los ojos, y justo cuando lo hacía, sentí un movimiento detrás de mí, seguido por la voz profunda de Hudson. «¿Por qué necesitas tanto dinero?».
Quería girarme para mirarlo, pero él me detuvo. Solo pude responderle de espaldas. Para pagar las deudas. ¿Cuánto debes? 8 millones. ¿Solo 8 millones? ¿Y tus padres? Hudson hizo una pausa, ya había visto mis documentos y probablemente sabía que mis padres habían muerto. Ya se fueron. Entonces, ¿qué vas a hacer después de pagar la deuda? Tal vez regrese a casa. Siempre tengo que volver para estar con ellos. Hubo un largo silencio, tan largo que pensé que Hudson se había dormido. Entonces, una suave voz salió de él, mezclada con el estruendo de los truenos. Tengo dinero, mucho dinero. Te daré dinero, quédate a mi lado, ¿vale? 11. Así es, Hudson tiene mucho dinero. Coches de lujo, mansiones, poder y estatus, lo tiene todo. Pero en ese momento, tumbado detrás de mí, parecía no tener nada, solo soledad, buscando calor en otra persona. Desafortunadamente, se había equivocado de persona, alguien sin futuro, una hierba sin raíces, incapaz de darle lo que él deseaba. No respondí, me hice la dormida como una tortuga. Al día siguiente, después de que Hudson me llevara a casa, la noticia de que el heredero de Engruy Pharmaceuticals se casaría con la Canaria Dorada corrió por toda la ciudad. Los amigos de Hudson comenzaron a explotar en el grupo. Colin los reunió en una videollamada. Vaya. ¿De verdad vas a casarte? Dijiste que no lo harías, ¿cómo rompiste esa promesa? Sin ti como soltero, ¿cómo sobreviviré las vacaciones? Bruno, ¿dónde está la cuñada? Déjala salir y conocerla. Brady, ¿no decías en el grupo que solo los niños, sin hablar de sentimientos? ¿Te metiste tanto en el papel? Los tres no se preocupaban en absoluto por Hudson, solo querían ver el drama. Hudson puso los ojos en blanco. Si los demás lo creen, allá ellos, pero vosotros, ¿con esos cerebros de zombi? ¿Tan tontos como cerdos? Bruno, sí, claro, tan listo como para pensar en tener un hijo para evitar el matrimonio. No se me ocurre. Hudson, si tuvieras un padre que intenta arrebatarte la empresa y una madrastra que mete gente en tu vida, tal vez lo entenderías. En fin, esa es la situación. Si tienen algún consejo, díganlo. Si no, mejor larguen. Nadie se fue, y pronto organizaron una reunión. Esa tarde, Hudson me llevó a conocer a sus amigos. 12. El círculo de Hudson no es muy grande, son 5 personas en total, todos alfa, y uno más, un omega llamado John, que está estudiando en el extranjero. De esos 5, Colin es el más hablador, y John, que es su primo, me contó muchas cosas sobre Hudson y él. Ambos crecieron juntos y tenían un compromiso arreglado desde pequeños. Después de la separación, uno era A y el otro O, sus apariencias eran compatibles y su feromona se complementaba bien. Ambos fueron muy cercanos, incluso Hudson pasó por su periodo de sensibilidad acompañado de John, e incluso Hudson intentó cortejar a John, pero después de algunos desacuerdos, John se fue a estudiar al extranjero. Desde la primaria hasta la secundaria, Colin es un fiel admirador de su relación, o al menos de la idea de que ambos estuvieran juntos. Me sentí molesta, aunque sabía que estaba celosa, pero ni siquiera tenía derecho a estarlo. Me consolé a mí misma, una relación de infancia no vale tanto como el dinero, lo más importante es pagar mis deudas, y luego regresar a casa y nunca más volver a este lugar. Cuando Hudson y Brady regresaron de fuera, vieron a Colin sentado junto a mí y lo arrastraron rápidamente. Al fin, el mundo se quedó en calma. En los días siguientes, la madrastra de Hudson vino varias veces a intentar alejarme de él para poder poner a su gente en su lugar. Después de que la rechacé, trató de sobornarme para convertirme en su espía, lo cual también rechacé rotundamente. ¿Por qué? Porque lo que me ofrecía era muy poco, si pedía más, se rendía rápidamente. Claramente, los que no tienen poder son los pobres. No quería gastar dinero pero sí destruir lo que otros tienen, siempre pensando en lo mejor para ella. Hudson seguía pensando que yo era leal a él, y tan feliz que estaba que pagó todas mis deudas, ahora él se convirtió en mi acreedor. No cabe duda,
es un capitalista, no dejaría que nadie saque un solo centavo de diferencia. Hudson seguía cortando madera todas las noches, pero nunca volvió a decir esas palabras. Sospecho que estaba tan solo, que con la atmósfera de la tormenta, incluso si otra persona hubiera estado allí esa noche, probablemente hubiera dicho lo mismo. ¿Puedes concentrarte un poco? ¿Es que ya no te atraigo? Perdón, no fue intencional. Realmente estaba un poco cansada. Aunque los beta tienen mejor constitución que los omega, no puedo soportar que venga tan seguido. Ahora sospecho que no puedes quedar embarazada porque no te concentras lo suficiente. La próxima semana aumentaremos la intensidad. No me voy a creer que no puedas quedar embarazada. El cielo es testigo, la baja tasa de fertilidad de los beta es un problema fisiológico, ¿qué tiene que ver con la concentración? Empleado, ¿existe la posibilidad de que simplemente no pueda tener hijos? Si quiere, podría probar con un omega. Antes de que pudiera terminar, Hudson vino y me tapó la boca. Pasas todo el tiempo callada como si fueras muda o hablando sin parar, pero nunca dices algo que quiera escuchar. Mañana enviaré a mi secretaria para que te inscriba en clases de oratoria, para que aprendas lo que es el arte del lenguaje. Desafortunadamente, no pude tomar la clase de oratoria, porque el mejor amigo de Hudson regresó a casa. 13. No es de extrañar que Colin hablara tan bien de él. El pequeño amigo de Hudson es realmente guapo, elegante, como una flor de lirio recién florecida. Desde el momento en que entró, supe que no teníamos nada en común, ni siquiera un mínimo parecido. Y, de alguna manera, no podía sentirme molesta con él. Después de todo, ¿quién no le gusta tener una flor hermosa cerca? Yo no soy la excepción. Hudson, mucho tiempo sin verte. Sí. La mirada de John no escondía nada y se centró en Hudson. Primero se acercó para abrazarlo, y luego, lentamente, comenzó a mirar a la gente antes de enfocarse en mí. Entonces, ¿tú eres Landon? Mucho gusto. John, con mucha elegancia, extendió su mano hacia mí, y la estreché en respuesta. Es un placer conocerte. Su apretón de mano fue fuerte y su mirada llena de hostilidad. Parecía que me veía como su rival. Vamos, no se queden parados, que si no los platos se enfrían. Bruno invitó a todos a la mesa, y Hudson me jaló para que me sentara junto a él, mientras que John fue colocado por Brady a su derecha. Así, nos separaron un poco y nos sentamos frente a frente. Cada vez que levantaba la vista, los ojos llenos de resentimiento de John se encontraban con los míos. Para evitar verlo, solo miraba mi plato, pero al final de la comida no solo no me sentí satisfecha, sino que mi cuello me empezó a doler. Afortunadamente, la villa de Brady era lo suficientemente grande, así que cuando se tomaron un respiro, me deslicé hasta el balcón para tomar un poco de aire. ¿No te parece que todo esto es un poco aburrido? ¿Qué? La voz de John me sorprendió, y al girarme vi que estaba en la puerta del balcón mirándome. ¿Por qué más estarías aquí? No, solo quería salir a tomar un poco de aire. Aunque ya era primavera, el viento nocturno estaba algo frío. John llevaba una camisa liviana, al sentir el viento, comenzó a temblar. Le quité mi chaqueta y se la ofrecí. Se sorprendió, se sonrojó profundamente y, molesto, me gritó, ¿quién te pidió la chaqueta? No tengo frío. Tómatela, no quiero que te resfríes. Estás loco, actuando como si fueras tan astuto, pero no eres nada del otro mundo. Bueno, te lo diré claro, Hudson no se casará con alguien como tú. No creas que porque seas amable o atento puedas ganártelo. Él solo te está divirtiendo. Lo sé. ¿Lo sabes? Solo tenemos una relación de empleador y empleado. El día que Hudson firmó el contrato me dijo que no esperara nada de sus sentimientos. Solo me dará dinero, y nada más. Por supuesto, yo solo me encargaré de lo que me paga. Lo demás no es parte de mis responsabilidades. John no se esperaba que yo fuera tan directa, y estuvo en shock por un rato. HMPH, por lo menos sabes lo que hay. Después de conseguir lo que quería, John se fue satisfecho. Sin embargo,
Al llegar a la esquina del pasillo, se detuvo, y su rostro no era el mejor. Me puse la chaqueta y me giré para regresar, pero vi a Hudson y Brady, con la chaqueta en mano. 14. Brady se encargó de alejar a John, dejando a Hudson y a mí mirándonos en silencio. Tras un largo rato, Hudson no pudo evitar preguntar. ¿No tienes nada que decirme? ¿Qué debería decir? Él frunció el ceño, sus labios temblaron por un momento, pero no terminó de hablar. En ese instante lo entendí. ¿Tienes miedo de que John lo malinterprete? No te preocupes, ya le aclaré nuestra relación, la dejé muy clara. Si realmente quieres recuperarlo, puedo ayudarte a montar otra actuación. Después, tú y él podrían estar juntos y no tendrías que preocuparte por los hijos ni por tu madre. Al final, cuando saldes mis deudas, podré regresar a casa y no volveré a molestarte. ¿Basta? Hudson me interrumpió con voz severa, su rostro serio, y su tono era más frío que nunca. Landon, ¿es que no hay nada en tu vida aparte de dinero? Me miraba fijamente, intentando encontrar la respuesta que deseaba en mis ojos, pero yo aparté la mirada. Claro que sí, Hudson. Aún tengo muchas deudas por pagar. Hudson se quedó en silencio por un momento, luego una sonrisa amarga apareció en su rostro. Sí, tienes deudas, y por eso necesitas dinero, si no, solo quedaría esperar que yo, como tu acreedor, sea generoso. Se rió, pero no era una risa feliz. Esa expresión me resultó extraña. Sin embargo, pronto recuperó su compostura y volvió a ser el Hudson que conocía. Hudson se fue, dejándome solo en el pasillo. Tras un rato de dar vueltas, mi estómago me recordó que tenía hambre, y empecé a pensar en regresar a casa. Hudson había bebido demasiado, así que me quedé a dormir en casa de Brady, y John también se quedó. A las 3 de la madrugada, Hudson me despertó, intoxicado por su fase sensible. Mientras él estaba fuera de sí, me vi obligado a bajar a buscar un calmante con Brady. Al regresar, vi a John sentado junto a la cama de Hudson, probablemente había utilizado su feromona para calmarlo. Después de darle el calmante a Hudson, me alejé de la habitación y observé mi mano durante un largo rato. ¿A qué huelen las feromonas? A lirio de iris. Me giré de repente hacia la voz y vi a Brady apoyado en la pared, fumando. Se dio la vuelta rápidamente y apagó el cigarro. Perdón, me equivoqué. Las feromonas de Hudson huelen más a flor de jazmín. Ah, ¿sí? Jazmín, debe ser un aroma agradable. A lo largo de la madrugada, Brady me consiguió otra habitación. Dijo que se encargaría de Hudson, y yo me acosté en la cama, pero no pude dormir. Cerré los ojos, pero solo veía a John junto a Hudson, calmándolo. Estaba claro que Hudson necesitaba a un omega, y yo lo sabía mejor que nadie. John tiene su propia empresa, y una alianza con él sería ventajosa para Hudson. En cambio, yo solo estorbaba. Tal vez era el momento de marcharme. 15. A la mañana siguiente, cuando Hudson comenzó a despertar, insistió en regresar a su trabajo. Brady, incapaz de negarse, lo llevó en coche, y John, como no podía ser de otra forma, los acompañó. Los cuatro, con nuestras preocupaciones, no dijimos una palabra en todo el camino. Desde ese día, Hudson se quedó prácticamente viviendo en su oficina. Solo volvía de vez en cuando para recoger algunos documentos. Eso me dio la oportunidad perfecta para empacar y marcharme. Le pregunté discretamente a la secretaria sobre sus movimientos. Ella pensó que me había encariñado con Hudson y, tras informarle, me permitió ver su agenda. Vi que tenía una reunión todo el lunes, así que compré mi billete de tren. Ya tenía todo listo, mi equipaje, la comida, solo faltaba escapar. Sin embargo, aquel domingo por la tarde, Hudson regresó. Rápidamente escondí mi equipaje en el armario y salí a recibirlo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendida. Es mi casa, ¿no puedo regresar? Hudson me miró con una expresión inquisitiva, y yo me sentí nervioso bajo su mirada. ¿Tan nervioso, será que estás escondiendo algo? ¿Yo? Hudson,
¿qué piensas de mí? Entonces, ¿por qué estás tan inquieto? Es que, me emocioné mucho, hacía tiempo que no te veía, y te extrañaba. Parece que Hudson se lo creyó, porque dejó de hacer preguntas y en lugar de eso, se acercó para besarme. No dejó de insistir hasta que mis piernas cedieron y me senté. Me recosté en su pecho durante un rato, intentando recuperar el aliento, hasta que escuché. Si realmente me extrañabas tanto, entonces hoy no me iré. Me quedaré aquí contigo. De verdad, qué insistente, pero bien, a hacerle frente. 16. Hudson estaba decidido a quedarse, y yo temía que si decía algo más empezaría a sospechar, así que decidí ir al baño sin protestar. Por suerte, había sido precavido y compré un billete para el tren de la tarde. Tan pronto como Hudson se fuera por la mañana, podría escapar. Al salir del baño, vi a Hudson mirando fijamente una taza de leche. Al verme, la levantó naturalmente y me la ofreció. Te he calentado la leche, bébela mientras está caliente. No pensé demasiado y la acepté, tomándola de un solo trago. No sabía de dónde había sacado la leche, pero tenía un sabor extraño. Poco después de acostarme, empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. No solo me sentía mareado, sino que también tenía calor. ¿Será que Hudson me había dado algo? Mientras Hudson seguía en el baño, una fragancia me envolvió, y sentí un dolor ligero en el abdomen. La fragancia aumentó poco a poco, y fue entonces cuando Hudson se sentó junto a la cama. ¿Qué pasa, Hudson? ¿Qué tienes? Me duele mucho el estómago. ¿Qué me pusiste en la leche? Es un medicamento para concebir. ¿Qué? Hudson acarició mi rostro, y pude ver en sus ojos una mezcla de emociones difíciles de leer. Tenemos un contrato para tener hijos. Tú también dijiste que lo harías por dinero, cumpliendo con lo que está en el contrato. No te preocupes, este medicamento ha pasado todas las pruebas clínicas. Pronto te sentirás mejor. Mis sentidos parecían haberse agudizado, la fragancia me envolvía más y más, intentando calmarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que era la feromona de Hudson. Sentí como si algo me estuviera sobrepasando, como si lo que sucedía no tuviera marcha atrás. Me aferré a Hudson, débilmente. Hudson, por favor. Él me miró desde arriba, con una expresión firme. No me gusta que me llames, señor, llámame por mi nombre. Hudson. Sí. Sonrió antes de continuar con lo que estaba haciendo, aumentando la intensidad de sus acciones. En ese momento, me di cuenta de que mi resistencia era inútil. Cada vez que lo llamaba, parecía que él se emocionaba aún más, y no fue hasta que la luz del amanecer empezó a iluminar el cielo que todo terminó. 17. La mañana siguiente, al sonar el despertador, ya no había nadie a mi lado. A veces me preguntaba, ¿cómo es que Hudson podía estar despierto toda la noche y aún así ir a trabajar al día siguiente? ¿Acaso no temía un colapso? Quizá era algo propio de los alfa, supongo, algo que nosotros, los beta, no comprendemos. En cuanto a mí, después de no hacer ejercicio por tanto tiempo, si hago algo que me exija demasiado, siento que mi cuerpo va a colapsar. Guardé todos los regalos que Hudson me había dado en una caja y los dejé sobre el sofá, junto con la carta de despedida. Me cambié a la ropa que Hudson solía llamar trapo viejo y, con la maleta en mano, tomé el tren para salir del norte hacia mi casa. Después de medio año, mi hogar seguía igual. Fui a visitar las tumbas de mis padres y les conté todo lo que había pasado en estos meses. Cuando oscureció, no había terminado de hablar, pero al fin y al cabo, ellos ya sabían lo que pasaba, y en algún momento tendría que ir a verlos. Limpié todo, con una cuerda de cáñamo, la coloqué sobre la viga del techo, preparándome para terminar con todo. Justo en el momento en que mi cuello tocó la cuerda, pensé en Hudson y en todo lo que había hecho por mí. Él había sido muy generoso, incluso habiéndome ayudado con tantas deudas. Lo que le debía no podría pagarlo en esta vida, tal vez en la próxima. Con un leve empuje, no llegué a colgarme, pero la casa se desplomó. Me levanté aturdido entre los escombros y me di cuenta de lo que mi madre siempre había dicho,
que la casa se construyó de manera barata debido a la pobreza, y que no debía hacer tonterías. Hoy, supe que era cierto. 18. Después de medio mes, abrí un curso de entrenamiento en el pueblo vecino, enseñando mandarín. La noche en que se derrumbó la casa, los vecinos se despertaron alarmados y descubrieron que había intentado suicidarme. Rápidamente le informaron al alcalde del pueblo. El alcalde vino esa misma noche y me dio orientación psicológica, ya que, con el envejecimiento de la población, los jóvenes son escasos, así que no podía permitirme hacer algo así. Al final, el alcalde me prestó el cartel de la tienda de su primo en el pueblo vecino, para que pudiera quedarme allí, lo que llevó a la apertura del curso de mandarín, y de alguna manera, Hudson no gastó su dinero en vano. Todo parecía volver a la normalidad. Durante los siguientes meses, ahorré el dinero que gané, usando una parte para los gastos diarios, como el alquiler y servicios, y la otra parte la guardé para devolverle a Hudson. No sabía qué pasaba con Hudson ahora. ¿Seguiría tan ocupado con el trabajo? ¿Su madre seguía dándole problemas? ¿Cómo iba con John? ¿Ya se habrán casado? No lo sabía. Este lugar está demasiado alejado de la capital. En el pueblo, la comunicación sigue siendo mayormente por radio, y la televisión es rara. Para que las noticias lleguen aquí, tendríamos que cruzar 3 montañas. Lo único que podía hacer era concentrarme en mi curso, tratando de no pensar demasiado en él. Pero, lamentablemente, mi salud comenzó a fallar. Primero fue un dolor de estómago, que pensé que era un efecto secundario del medicamento para concebir, ya que todavía podía oler débilmente la feromona en mi ropa. Después empezaron los dolores de cabeza, mareos y fiebre. Hubo un brote de gripe fuerte en el pueblo, así que estuve tomando medicamentos durante varios días hasta mejorar un poco. Luego, mi apetito aumentó de repente. Todo mi dinero se fue en comida, y después de comer, me sentía extremadamente cansado, sin energía. Finalmente, me sorprendí al darme cuenta de que mi abdomen había crecido y estaba algo hinchado. Fui al consultorio médico del pueblo y el doctor me dijo que no sabía qué era. Eso me asustó mucho, ya que acababa de decidir que quería seguir viviendo, pero temía que fuera cáncer. Esa misma noche, tomé un motocarro y viajé a la ciudad para un chequeo. El médico allí me dijo: «Felicidades, está embarazada. El bebé está bien, ya tiene 4 meses». No podía procesarlo. Me quedé sentada en el pasillo del hospital, mirando el informe en shock. ¿De verdad? ¿Cómo es posible? Después de todo lo que pasó con Hudson, nunca imaginé que terminaría embarazada. Los pacientes y enfermeras que pasaban me miraban extrañados. Pensé que, aunque no es común que los betas se embaracen, no era para que me miraran de esa manera. Hasta que un niño se sentó junto a mí y me preguntó: ¿Eres tú, el de la televisión? Seguí su dedo, y efectivamente, vi mi imagen en una pantalla del hospital. Gran recompensa, la prometida del presidente de Henry Pharmaceutical desapareció el 7 de mayo del año 358, y todavía no ha regresado. Se ofrece una recompensa de 30 millones por cualquier pista que pueda llevar a su localización. Contacto. Esa foto tan poco favorecedora parecía ser la que me había tomado el gerente del club cuando llegué a la ciudad. Pero eso no era lo importante. Lo que me sorprendió fue que me pusieran una recompensa. ¿Realmente soy tan valiosa para él? ¿Está buscando mi vida o mi compañía? ¿Por qué recurrir a una recompensa? 19. No pude ni hablar mucho con el niño, solo le hice un gesto de despedida y salí corriendo, tomando una carreta tirada por burro para huir. Hudson ya había puesto su anuncio en las ciudades fronterizas. Conociéndolo, tan pronto me encontrara, probablemente me haría pagar todo. Era como si cada problema resolviera otro, y ninguno de ellos desapareciera realmente. Esa noche, me di vueltas en la cama, sin saber qué hacer con este embarazo, pero sin poder regresar a Hudson. Me quedé dormida alrededor de las 5 de la mañana, y poco después, alguien tocó la puerta. Al principio pensé que había oído mal, pero la persona no paraba de golpear insistentemente. Incluso la vecina salió a regañarlo,
pero él seguía tocando. Me levanté con dificultad y abrí la puerta, sin tener tiempo de ver quién era antes de que alguien me atrajera hacia su pecho. Intenté empujarlo, pero me abrazó aún más fuerte. No te muevas. Era la voz de Hudson. Me envolvió en su abrigo y me llevó dentro de la casa, sin olvidar cerrar la puerta tras de sí. TSK, ¿creías que podrías escapar? Nunca supe que fueras tan audaz. Es difícil encontrar algo como esto, ¿verdad? Hudson habló con voz ronca, llena de resentimiento, como si quisiera devorarme, pero su cuerpo no dejaba de acercarse al mío, como un niño que encuentra su juguete favorito, frotándose contra mi cuello. Señor, en realidad. Justo cuando iba a explicarle que no pensaba huir, me besó, y después de un rato de intensas caricias, me soltó y me llevó a la cama. El lugar en el que vivía no era grande, gran parte del espacio se usaba como aula, así que los muebles eran mínimos y todo era visible. Hudson miró la cama, frunciendo el ceño. Ni siquiera mi perro tiene una cama tan incómoda. Luego, se acostó a mi lado, me cubrió con la manta y me abrazó fuertemente. Pensé un momento, y en realidad, esa cama de perro era más como una mansión privada. Así que, en cierto modo, tenía razón. Hudson me abrazó sin dejarme moverse. Yo estaba algo nervioso, temiendo que quisiera hacer algo más, pero solo me abrazó. No te muevas. Si intentas escapar, te voy a atrapar y encadenarte. 20. Señor, no tenía intención de huir. Te dije que no me gusta que me llames, señor, a partir de ahora no lo hagas. Oh. Hudson cerró los ojos para descansar. Yo lo observaba, notando que se veía mucho más delgado. ¿Por qué no hablas? ¿Qué debería decir? Lo que sea. ¿La recompensa que pusiste por mí era para atraparme y que te pagara la deuda? Hudson abrió los ojos, frunciendo el ceño. Ya sabía que tu capacidad de hablar se iba a reducir, pero no pensé que tu inteligencia también lo hiciera. ¿Qué pasó en estos pocos meses? ¿Tu sistema de lenguaje ya no puede seguirle el paso a tu cerebro? ¿Quieres saber si sigo con John, si nos hemos casado? Me mordí el labio, sin decir nada. Realmente quería saberlo, pero no quería escuchar la respuesta. Te lo diré, nos casamos. Sentí como si mi corazón cayera al fondo. Dejé de mirarlo. ¿Para qué venía a buscarme si ya estaba casado? Nos casamos el mes pasado, ahora John es parte de la familia Brady. ¿Qué? Brady y John se casaron, ¿quieres que lo repita? Pero, ¿no tenían algo entre ustedes? Hudson me miró sorprendido. ¿Quién te dijo eso? ¿Cuándo tuvimos algo entre nosotros? Fue John el que me amaba en secreto. Pero Colin dijo lo contrario. Murmuré en voz baja, y Hudson, al oírme, se enfureció aún más. ¿Crees en las tonterías de ese chismoso? Cuando regrese, le cerraré la boca. Mientras lo escuchaba gritar, me metí más en la manta, y finalmente Hudson suspiró al mirarme. ¿Cómo pude enamorarme de ti, tonto? Fue una confesión repentina. Me acurruqué más en la manta, con la cara ardiendo. En ese entonces, suplicaste que no te dejara, y ahora me abandonaste. ¿Qué soy para ti, Landon? A través de la manta, susurré. Eres el padre de mi hijo. ¿Qué? Hudson, si realmente te doy un hijo, ¿el millón que está en el contrato sigue siendo válido? Hudson rápidamente se recuperó del shock. Por supuesto que sí, ya soy tuyo, ¿por qué me preocuparía por un millón? Sonrojado, levanté la manta y le mostré la protuberancia en mi vientre. Aquí está el bebé, asegúrate de mandarme el dinero. Hudson tocó suavemente mi abdomen, emocionado hasta las lágrimas. Está bien, todo está bien. No solo el dinero, si quieres que te traiga sopa de huesos, también lo haré. Hudson me abrazó. Landon, volvamos a casa. Le rodeé con los brazos. En el año 358 de la Alianza, me encontraron mis acreedores. Él dijo que no solo quería el dinero, sino también a mí.
Al enterarse de que estaba embarazado, también quiso al bebé. Me llevó desde el pueblo hasta la capital, con comida y promesas, y así, volví a tener un hogar.